porque el podcast sin la anfitriona no es el podcast. Amapola, ¿de quién es este podcast? Mamá. De mamá. Oh, pues alguien sabe la contestación correcta. ¿Tú crees que Kalina tiene que respirar un poquito? Tiene que respirar. Sí, para bajarle 7500 revoluciones. Kalina, ¿estás respirando? No. Cuando tú hablas en el micrófono, tú te escuchas aquí. Ay, habla. No. Habla. No. Ahora voy yo. Tengo a una hija un poco molesta que se acaba de despertar de una siesta. Creo que tiene morra, como lo decimos, no sé, en Puerto Rico. Yo no estoy molesta porque me levante, yo estoy molesta porque yo quiero estar en esta silla. Estamos molestas porque tenemos 4 años y estamos aprendiendo a hablar, a comunicarnos de una manera respetuosa, aunque estemos molestos. Amapola se levantó hace más tiempo, así que la morra ya se le fue. Mira, ¿y qué nos quieres contar tú hoy, Amapola? Caca. Caca. Hiciste caca muchas veces hoy, ¿verdad? Mira, y tú fuiste al gimnasio conmigo ayer, ¿verdad? Pavo. Bubblegum. Sí. ¿Y te gustó ser mi peso? Sí. Sí. Ok, qué bueno. No te estoy mirando, tranquila. Ella no quiere que la miremos. No quiere que la miremos. ¡Salud! Tapémonos la boca. ¡Salud! Dale. Probando, voy a empezar. ¡Ay! Esto tiene saliva, creo que de una amapola. Anyway, acabo de terminar un episodio con el reportero Benjamín Zamora, un reportero independiente que nos trae historias importantes, pues que a veces no tienen la cobertura que merecen. Benjamín Zamora, un periodista y creador digital, ganador de premios Emmy, nacido y criado en El Paso, Texas, con más de 14 años de experiencia en medios de comunicación en inglés y en español. Ha trabajado en redacciones de noticias en Chicago, Texas y Las Vegas, donde se desempeñó como presentador principal, reportero y productor para cadenas como Telemundo, NBC y Univision. Actualmente, Zamora conecta con una audiencia de más de 8 millones de seguidores en todo el mundo a través de las redes sociales, cubriendo elecciones presidenciales, cumbres internacionales y noticias de última hora con un estilo claro, accesible y dinámico. Zamora además es padre de 3 hijos y vive con su familia en Las Vegas, Nevada. Amapola, gracias por presentar a nuestro próximo invitado. Siendo padre de 3 hijos, estoy segura que está bienvenida. La entenderá. Bueno, Amapola, si no tienes más nada que contar, Daily Life. ¿Estás trabajando? Hola, bienvenidos a nuestro episodio hoy con Benjamín. Le quiero dar las gracias por tu presencia, tu tiempo en el día de hoy. Y rapidito, yo esta temporada empecé una tradición nueva donde mi primera pregunta a todos los padres que son invitados para que me digan cuál es una verdad no aparente de la paternidad. Pues hay varias, pero me parece que una de las más importantes es que el ejemplo es clave para los hijos. Nuestros hijos ven todo lo que hacemos, a veces incluso las cosas más pequeñas que nosotros pensaríamos pasan desapercibidas, ellos las ven y quieren replicarlas. Y me parece que por eso es bien importante todo lo que nosotros no solamente hacemos en la casa, sino también cuando salimos con ellos, cuando platicamos con otras personas y ellos nos están escuchando, eso también se les queda grabado. E incluso palabras, ¿no?, que de pronto no utilizas mucho en las conversaciones con ellos, después escuchas que ellos las están utilizando y sabes que te están poniendo atención en todo momento. Sí, no, y todo lo que dice, tienes toda la razón. Y yo también digo que el lenguaje, ¿verdad?, es tan importante para que aprendan, pero también importante nosotros tener consciente de que lo que no queremos que aprendan a través del lenguaje y cómo hablamos del prójimo, cómo hablamos del mundo, de las personas. Son cositas que quizás uno piensa, como tú dices, que ellos no van a
pick up on, pero sí, los niños son sumamente inteligentes, son esponjas y todo se les queda grabado. Entonces, uno se convierte agudamente como consciente de pues la influencia que uno tiene en sus hijos y en los niños en Sí. general, ¿verdad? Bueno, de mis primeras preguntas para ti es que tu trabajo como periodista, ¿verdad? Independiente, que nos ha permitido ver muchas realidades que rara vez se reciben, o sea, la atención que merecen. Y te pregunto, ¿qué vivencias personales, ¿verdad? A través de tu historia, lo que has vivido, fueron los que te llevaron pues, a este tipo de periodismo tan comprometido? Yo crecí y nací en la ciudad del Paso, Texas, que es una ciudad fronteriza. Está pegadito con Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y tuve una crianza quizá muy diferente a la que tienen otros niños en diferentes partes de Estados Unidos o de México, porque me tocó ver esa binacionalidad. Para mí era muy normal pasar un fin de semana, por ejemplo, en Ciudad Juárez y el resto de la semana en El Paso, o ir de un lado a otro. Y mucha gente no sabe cómo está conectada la comunidad fronteriza. Y al ser testigo de todo eso desde bien pequeño, o sea, para mí el tema de la inmigración y el tema de los asuntos sociales, lo he vivido durante toda mi infancia, adolescencia y ya en la madurez. Y me parece que eso sin duda ha marcado mi carrera. Yo comencé como periodista en mi ciudad natal, ahí en El Paso, trabajé desde el 2010 hasta el 2016, cubriendo muchos dramas que existen en la frontera, entrevistando a inmigrantes, pero también hablando acerca de temas muy sensibles como la violencia. Me tocó ver muchos incidentes de violencia justo cuando en Ciudad Juárez se vivía una de las peores crisis de la guerra contra el narcotráfico. Y todo eso creo que ha forjado mucho de lo que hoy veo y tengo el privilegio de informarle a la gente con esa perspectiva de haber crecido en esa región del mundo. Sí, no, esas ciudades fronterizas, ¿verdad? Viven, yo digo, dos mundos a la vez, ¿no? Sí. Sí, una de mis mejores amigas de universidad y mi roommate, yo estudié en San Antonio, Texas, universidad, y ella era de Ciudad Juárez, pero estudiaba en El Paso. Y recuerdo el momento donde yo como que capté que qué interesante y qué único, ¿verdad? Haberse criado, bueno, bicultural en un sentido también en tu país. O sea, yo me siento que pues, como puertorriqueña somos biculturales de algún modo u otro. En el caso de una ciudad frontera como El Paso y que viva en Juárez y pase al Paso, es como que lo estás viendo día tras día, las dos culturas distintas. Y lo que dice que desde niño lo has ido viendo y aprendiendo quizás por vivencia personal. Y pues te pregunto, ¿qué para ti es lo más difícil y lo más valioso de contar historias con tanto peso humano y político? Lo más difícil es cuando te enfrentas a tragedias y estás viendo a los ojos a la persona, por ejemplo, que acaba de perder a un ser querido en algún tiroteo. Por ejemplo, me tocó cubrir aquí en Las Vegas el peor tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos, que fue Wow. esta masacre que se registró en el concierto que estaba muy cerca del Hotel Mandalay Bay, ustedes recordarán, en el 2017. Sí, Y recuerdo. todas esas entrevistas, estar platicando con personas que estaban buscando a sus seres queridos, algunos que habían perdido a sus hijos, a sus familiares. La tragedia humana y el poder sentarte con los protagonistas de la historia, creo que es lo más difícil. Eso es lo más duro de cualquier periodista, tener que ir a preguntarle a una persona después de atravesar el peor momento de sus vidas. Para mí es lo más duro. Y lo más enriquecedor sería cuando alguna información que tú le estás brindando a la gente cambia su vida de manera positiva. Y también cuando denuncias en muchas ocasiones injusticias y se le pone el foco a un caso particular que quizás sin esa atención no se hubiese resuelto. Entonces, para mí esas dos cosas son, digamos que, pues, lo que hacen que el periodismo tenga un valor muy significativo, el poder marcar la diferencia en la comunidad y saber
que nuestro trabajo todos los días sí tiene un impacto mucho más quizá de lo que nosotros nos imaginamos. Ujú. Sí, contar historias es tan poderoso, ¿no? Y uno de los temas que más nos interesa, que hemos visto de tu cobertura, es el tema de la inmigración, ¿verdad? Y cómo afecta directamente a familias, incluso aquellas sin antecedentes, porque está esta conversación actualmente, siento que más vocalmente de que, tú sabes, es ilegal lo que está pasando, sí, por eso es que tienen que deportar a personas. Whatever. Escucho muchas narrativas dañinas en cuanto a la conversación de inmigración. Así que quiero que nos cuente un poquito de qué impacto real has visto en los hogares a raíz de la escasez agrícola, por ejemplo, por detenciones migratorias. Lo que estamos viendo en este momento en los Estados Unidos es algo que no había sucedido en décadas. Desde la presidencia de Eisenhower, cuando se realizó una de las mayores operaciones para deportar a personas indocumentadas, no habíamos visto esta fuerza con esta magnitud. Pero más allá de las deportaciones que han ocurrido en todos los gobiernos, en este gobierno en particular hemos visto cómo se ha criminalizado de una manera brutal a los inmigrantes y que se está persiguiendo no solamente a los que tienen antecedentes penales. Hay varios estudios y reportes que indican que más del 70% de las personas que están detenidas en este momento no tienen antecedentes penales más allá de haber cruzado la frontera de manera ilegal, o incluso hay algunas personas que ni siquiera cruzaron ilegalmente, quizás se extendieron en su estadía por la visa, o quizá dentro de su proceso migratorio hubo algún error, algún detalle que también pues ha provocado que hoy en día sean detenidos, pero el estar viendo estas imágenes constantes de cómo agentes de inmigración llegan a arrestar abuelas en frente de sus nietos, a arrestar a padres o madres de familia en frente de sus hijos, sin ningún tipo de compasión, con una política que realmente ha sido cruel en esta administración, creo que se pueden aplicar las leyes de inmigración sin tener esta manera tan agresiva y este discurso que en ocasiones va más allá, ¿no? del tema migratorio, que va incluso a lo cultural, porque ya vemos por parte de figuras importantes dentro de la administración Trump que no es solamente el tema de la inmigración ilegal, sino también la inmigración legal que se está combatiendo, porque dicen ellos, es una guerra casi cultural, ¿no? En el sentido de que no queremos a más extranjeros en los Estados Unidos y queremos prácticamente cerrar la puerta para que lleguen ya sea legal o ilegalmente. Y eso es lo más duro que hemos visto en este momento como periodistas al estar enterándonos de tantos y tantos casos que ocurren todos los días. Eso es lo interesante también de nuestra época actual, que en las redes sociales uno puede ver en vivo todas estas cosas que están pasando, ¿verdad? Y es bien chocante verlo, porque aunque quizás no te esté pasando a ti o a tu vecino, lo estamos viendo en las redes sociales y estamos viendo en las noticias que sí cubren ¿verdad? Lo que está pasando. Y pues yo me pregunto, las personas que se ven más afectadas, tanto literal como, tú sabes, emocionalmente, por estas decisiones, ¿quiénes tú dirías que son? Además de los niños. Hay muchos afectados en esta política de inmigración. Hablamos ya sobre los más inocentes, ¿no? Que son los niños que terminan siendo separados de sus padres y de sus seres queridos. Pero también estamos hablando de un efecto muy importante en el tema económico, porque los inmigrantes forman parte de la fuerza laboral de los Estados Unidos. Hubo un reporte esta semana que indica que Estados Unidos ha perdido a más de 1 millón de trabajadores inmigrantes solamente en los últimos 7 meses. ¿Qué significa esto? Que tenemos menos personas trabajando en fábricas, en campos, en la construcción, en sectores que son cruciales para los Estados Unidos. Y todavía no hemos visto los efectos completos de esta reducción importante que hemos tenido en el número de trabajadores. Y ya se está contemplando desde cierto modo los efectos en los campos. Por ejemplo, ha habido incluso peticiones de empresarios muy importantes
que han ido con el presidente Trump y con la administración Trump a decirle, oye, no puedes seguir deportando a nuestros trabajadores del campo porque estamos en una situación muy crítica. Y ustedes recordarán que hace algunos meses Trump dijo, bueno, vamos a ver cómo hacemos un plan para darles permisos de trabajo a algunos trabajadores del campo. No se ha concretado y siguen las detenciones. Y me parece que vamos a ver varios efectos. El tema económico, el tema turístico también es otro que nos está afectando gravemente. Yo vivo aquí en Las Vegas, Nevada. Mes con mes estamos viendo cómo menos personas nos están visitando. Y es por diferentes motivos, ¿eh? Hay algunas personas que, por ejemplo, de Canadá, que no están viniendo a los Estados Unidos por este conflicto legal que hay o diplomático que existe entre Estados Unidos y Canadá. Y luego también tenemos la parte de mexicanos. Mucha gente no sabe que Las Vegas recibe el mayor turismo de mexicanos y de canadienses. Y en este momento, pues no están viniendo a Las Vegas como venían antes. Y eso ya se está viendo en que hay muchas personas que no están recibiendo las propinas que antes recibían, que trabajan en la industria de la hostelería. Así que son varios los que se están viendo afectados por esta política y que incluso va a afectar a los que están a favor de esta política en algún momento, solo que todavía no se han dado cuenta. Y a eso te quería llegar, porque se habló tanto de que se iba a reducir los costos, que si de los vegetales, que si de los huevos, de todo esto, ¿verdad? Y yo creo que pues había gente que realmente creía que eso iba a pasar. Pero en cómo estas políticas están afectando el día a día de las personas, de los ciudadanos, en cuanto al costo de, o sea, los precios, el trabajo, la comida, ¿qué nos puedes decir sobre el impacto real, verdad, que has visto y que se seguirá viendo a un nivel quizá aún más grave por la escasez de mano de obra? Hace poco también reportamos acerca de un incremento que se disparó, por ejemplo, en el tomate que viene de México hacia los Estados Unidos. México es uno de los principales países que envía tomate a los Estados Unidos y han registrado en el tema de el mayoreo. En el mayoreo es donde se ha visto un incremento mucho mayor en el precio que están pagando los supermercados para traer esa mercancía a los Estados Unidos. Yo tengo algunos amigos que son dueños de supermercados que trabajan en esa industria y que me cuentan cómo sí les ha afectado bastante y han tratado de contener el impacto para el consumidor, para la gente que va a comprar, pero va a llegar un momento en el que no van a poder cubrir todos esos precios que están pagando de más. Y mucho tiene que ver con el tema también de los aranceles. Vamos viendo que no solamente es el tema de la inmigración, es el tema de los aranceles, esta incertidumbre económica que existe en el país y que vamos a seguir viendo. Hasta el momento no ha habido una reducción significativa ni notable en el precio de los alimentos. Bueno, no sé dónde vivas tú, pero por lo menos aquí en Las Vegas las cosas no han bajado de precio. Muy por el contrario, en algunos casos sí hemos visto que incluso han incrementado. Sí hay algunos temas en donde sí ha visto cambios, por ejemplo en la gasolina. Yo creo que hay algunos lugares en donde sí ha bajado el precio de la gasolina, pero no ha sido suficiente para que baje eso o eso tenga una repercusión en lo que nosotros estamos pagando por la comida en el supermercado. Hola, solo paso por aquí para decirte gracias por escucharnos. Si te gusta lo que estás oyendo, déjanos una reseña en Apple Podcasts. Nos ayuda muchísimo y además te da la oportunidad de ganar uno de nuestros artículos de merch exclusivos como el que tengo puesto. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Sí, bueno, yo vivo en Nueva York, una de las ciudades más caras en Estados Unidos. Así que yo te digo que los precios siguen siendo exorbitantes aquí. Eso sí te puedo decir. Bueno, justo tengo un viaje a Nueva York en unos días y estaba buscando reservar habitaciones en un hotel y me sorprendí mucho de los precios de los hoteles en Nueva York. Que vaya, Las Vegas tiene muchos hoteles y los precios suelen ser pues a veces elevados, pero no había visto un precio así tan elevado como los de Nueva York en este momento. Sí, no, es una cosa bastante ridícula, para decirte la verdad. Pero, bueno, una gran pregunta que yo me hago en mi día a día y con el tema de que yo trato de ser bastante vocal con mi activismo, es de qué manera o cómo piensas que podríamos hablar de estos temas con los niños, ¿verdad? Porque yo soy creyente de que no son temas que
no deberían hablarse, sino que hay que encontrar la manera de hablarlos para pues ciertas edades. Y yo sé que pues tú también eres papá y como papá y como pues profesional como persona que cuenta historias importantes y relevantes, ¿de qué manera tú piensas que podríamos pues hablar de estos con niños? Recuerdo que al inicio de nuestra conversación hablamos acerca de cómo los niños escuchan todo, incluso lo que están viendo en la televisión, pero también lo que yo reporto en las noticias. Me toca grabar en la casa y me escuchan. Y todos los días mi hijo, por ejemplo, viene y me pregunta, papá, ¿cuáles son las noticias de hoy? ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Y hay ocasiones en las que me preguntan, por ejemplo, hace días acabamos de tener un tiroteo en una escuela de Minneapolis, Minnesota, ¿no? Y me dicen mis hijos, papá, otra vez un tiroteo en la escuela, qué triste. Y luego me dice uno de mis hijos, bueno, hoy escuché que solamente 2 murieron, al menos no fueron más niños. Pero es increíble, ¿no? Cómo ahora tienen que vivir con esta pues nueva normalidad, que no debería ser normalidad, y que están constantemente expuestos a esta información, ¿no? De tiroteos escolares, el tema de las deportaciones, lo que estamos viendo con las separaciones de familias, y para ellos a veces es difícil entender lo que pasa. Yo en ocasiones me siento con ellos y les explico acerca de la situación y también me cuentan que, por ejemplo, un compañerito en la escuela les ha contado que algún familiar ha sido detenido por inmigración o que conocen a alguna persona que de pronto ha sido detenida por ICE. Y es duro para ellos tratar de entender todo eso. Y me parece que vamos a crecer con una generación de niños que va a tener en su mente todas estas noticias que han ido sucediendo y que en algún momento de la vida ellos son los que van a tener en sus manos el futuro del país y de las decisiones que se tengan que tomar. Así que me parece que sí, vamos a crecer con una generación de niños que van a estar muy marcados por el tiempo que nos ha tocado vivir, que ha sido muy convulso. Si te pones a pensar desde el 2020 con el tema de la pandemia, que también fue algo pues que no se había visto en muchísimos años, y explicarle a los niños que la vida es así, ¿no? La vida es cambiante, que no todo es perfecto, que aunque nosotros tratamos de protegerlos, no toda la gente en el mundo tiene buenas intenciones y que desde muy temprana edad entiendan eso. Y será, pues, me imagino yo que para ellos algo diferente en su crianza, pero que también les puede dar algo de fortaleza y que a muy temprana edad quizá van a tener que madurar sobre estos temas que están afectando al país. Y además de todo lo que has dicho, que sí es cierto, tengan empatía, que no se les tenga que quizás enseñar, ¿verdad? Que eso sea con lo que ellos sienten, porque se me hace difícil pensar que un niño con su inocencia todavía intacta, ¿verdad? Pueda entender algunos horrores que pasan, porque es que a mí, aún de adulta, a veces me cuesta entender cómo es que estas cosas están pasando, cómo se está permitiendo que ocurran muchas de estas cosas, ¿verdad? Así que, obviamente, un niño con toda su inocencia no, quizás le va a costar mucho entender por qué es que pasan estas cosas. Pero también soy creyente de que nosotros como los padres, los adultos, tenemos que de alguna manera encontrar el balance entre consumir tanto de esta información que pues a veces es bien pesada, bien triste, y poder filtrarlo de una manera que sea productivo, ¿verdad? Que nos haga querer luchar por un mejor mundo para nuestros hijos. Y a la vez puede ser complejo que no nos sintamos como con ese sentir de que no tenemos poder de cambiar nada. Y nada, mi pregunta para ti es cómo tú en lo personal manejas el impacto emocional de estos temas, ¿verdad? En tu vida personal, teniendo 3 hijos, ¿verdad? Teniendo que ser papá también a la misma vez. A veces es complicado porque hay muchas noticias que siempre son difíciles de contar. Para mí, en mi carrera como periodista, no ha habido una noticia que me cueste más trabajo reportar que cada vez que tenemos un tiroteo escolar. Yo creo que
de todas las cosas que ocurren, porque hay cosas muy tristes en el mundo, pero me parece que eso en particular duele mucho porque todos tenemos, los que tenemos hijos, llevamos a nuestros hijos a la escuela. Hay algunos que han tomado la decisión de tenerlos en educación en casa, pero los que sí tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela, cada vez que ocurre uno de estos tiroteos, pues, no sé, siento que podemos vernos en la angustia y el dolor que están atravesando otros padres de familia. Y a veces piensas, Dios mío, por favor, que esto nunca me suceda a mí, ¿no? Que esto nunca me ocurra a mí. Y eso para mí ha sido lo más duro y sí, emocionalmente te afecta. Hace algunos años, creo que hace como 2 años, tuve una conversación con un compositor mexicano que es muy reconocido, ganador de Latin Grammys. A mí me gusta mucho la música, esa es como que mi otra faceta de vida y a veces hago eso, ¿no? Me pongo a escribir para sacar un poco de mis pensamientos y también de, pues, como un escape emocional, ¿no? De muchas cosas que nos toca reportar. Y hicimos una canción, por ejemplo, que habla precisamente acerca de esta tragedia que se está viviendo en las escuelas, que se llama La cara del amor. La canción es una canción que habla acerca de cómo esa tragedia sigue ocurriendo tantas y tantas veces, cómo pues no hemos podido como sociedad combatir esto y que desafortunadamente sigue ocurriendo. Y eso es lo que yo hago en ocasiones para tratar de desahogar un poco de ese, pues, tema tan fuerte y que hay muchos otros, ¿no? Pero para mí en particular, como padre de familia, ese se vuelve el más difícil de contar cada vez que me toca dar una noticia como esa. Sí, no, y no es, ¿verdad? No es para menos, porque realmente yo siento que hoy día los padres llevan a los niños a la escuela con eso siempre en su mente, como que, tú sabes, por favor, Dios, que hoy no sea el día que esto ocurra, y menos en la escuela de verdad de mis hijos. Y es tan triste ver cómo eso es una preocupación que tenemos, no solamente los padres, pero yo he visto que hay entrenamientos de cómo, qué hacer si hay un tiroteo en la escuela, y los niños tienen que también tener esto en mente, que esto es una posibilidad. Y pues eso es uno de los temas que yo también hablo, la reforma de las armas, como que cómo es tan fácil que cualquier persona en este país tenga armas y que, ¿verdad? Obviamente los lugares que uno piensa que son más seguros, los lugares de donde un niño va a estudiar, o lugares donde uno va a orar, ¿verdad? Lo que son las iglesias, ¿cómo es posible que ya eso no existe como que un lugar que tú estás a salvo? Sí, ya Sí. no hay un respeto, ¿no? Para ni siquiera para estos lugares, como por ejemplo lo que sucedió en Minnesota con el tiroteo en la iglesia, ¿no? Annunciation, que Ujú. una escuela católica, los niños estaban ahí, literalmente estaban orando, ¿no? Y llega este sujeto y les arrebata la vida. Son situaciones muy duras que me parece que como sociedad, te repito, hemos fracasado en prevenir, porque también como padres de familia y como ciudadanos, ¿no? De este país, tenemos un papel clave que tenemos que jugar en este tema. Y a veces considero yo que no ha habido una exigencia tan fuerte por parte de los padres de familia. Cada vez que tenemos un tiroteo así, sí hay mucha indignación, hay mucho, pues, dolor, pero pasan 2 y 3 semanas y como que ya el ciclo de noticias cambia y a la gente, pues no es que se le olvide, pero ya no se vuelve la prioridad, ¿no? Y entonces la gente vuelve a vivir sus vidas normales y es como un ciclo vicioso, ¿no? Ujú. De que vuelve a pasar y otra vez la indignación, otra vez los llamados, pero como que desaparece. Entonces, creo que sí, como padres de familia, no hemos sido lo suficientemente fuertes para exigirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque pues hasta el momento no ha habido un cambio sustancial, ¿no? En ese problema. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero a pesar de las injusticias que vemos, ¿verdad? También hay momentos que nos devuelven la fe, ¿verdad? Los actos de resistencia, solidaridad y de comunidad. Y para ti, ¿verdad? ¿Qué a ti te da esperanza en medio de todo esto?
que siempre hay gente buena, hay gente compasiva, que ante cualquier tragedia, adversidad, desastre natural, terremotos, tiroteos, siempre hay gente que marca la diferencia. Y a nosotros como periodistas nos toca verlos en la primera línea de defensa. Cómo, pues sin importarles a veces incluso arriesgar su propia vida, luchan por hacer un cambio. Y me parece que esas historias también son muy dignas de contar cuando la gente pone como prioridad la seguridad de otra persona, incluso por encima de la suya, siempre es algo digno de admirar. Y lo vemos en repetidas ocasiones. Acabo de ver, por ejemplo, en estos días, no sé si tú viste esta noticia de un niño pequeño que estaba caminando en un monorriel en un parque de atracciones muy importante de Pensilvania, ¿no? Hershey Park. Ujú. Y fue una escena de terror, ¿no? Ver al niño caminando, y que en cualquier momento pudo haber caído al vacío. Y de pronto una persona, en medio de todo lo que estaba sucediendo, se sube a un pequeño cuarto que estaba por ahí y escala hasta el monorriel para agarrar al niño y salvarle la vida. O sea, esos momentos, contar cosas así, también tiene un impacto muy profundo, porque nos demuestra que a pesar de toda la maldad y de lo difícil que existe en el mundo, sigue habiendo compasión, sigue habiendo gente buena, y esas historias merecen contarse también. Totalmente. Sí, gracias, Benjamín. Bueno, antes de cerrar y partir, que quería que nos contaras de cómo nuestra audiencia puede escucharte, encontrarte, seguirte para seguir apoyando tu trabajo que es tan importante. Pues primero quiero agradecerle a toda la gente porque han sido ya varios años desde que empecé a contar historias. Yo comencé en la televisión en el año 2010, estuve en estaciones de televisión en Texas, aquí en Las Vegas, estuve en Chicago, y en el 2020 comenzó esta aventura, podemos llamarlo así, de reportar las noticias en redes sociales. Y nunca en la vida me hubiera imaginado que se iba a convertir en mi trabajo primordial, ¿no? En estar reportando las noticias en redes sociales casi 24/7, porque no hay día que no se suban videos. Así que yo invito a toda la gente que pues sigan informándose a través de mi plataforma, que está disponible en todas, ¿eh? Está en TikTok, estamos en Facebook, en Instagram, en X, en Threads, en Clapper. Les digo siempre a todos, en todas las redes sociales habidas y por haber, ahí nos encontrarán. Y les recomiendo que también no solamente se informen conmigo, que hay que comparar, ¿no? La información. De pronto hay mucha información incorrecta en las redes sociales. Con esto de la inteligencia artificial están engañando a muchas personas. Así que siempre hay que verificar las fuentes, verificar la información que consumimos. Pero primero agradecerle a la gente, por supuesto invitarlos. Me pueden encontrar en todos mis perfiles con mi nombre Benjamín Zamora, en TikTok como Benjamín Zamora TV, en las otras plataformas simplemente como Benjamín Zamora. Y ahí seguiremos informando en la medida de lo posible de todo lo que está ocurriendo en este momento en el país y en el mundo. Chévere. Ay, pues muchas gracias, Benjamín. Gracias a ti y les deseo mucha suerte en este proyecto, que tengan todo el éxito del mundo y pues estaremos muy pendientes ahí viendo otros episodios también. Ay, te lo agradezco. Muchas gracias. Thank you for listening to the Ana Parent Podcast, produced by Studio Dama and hosted by me, Katia Lindorn. If you like what you heard, subscribe or follow us on social media and tune in as we share deeply human stories about the unapparent truths of parenting.